Un crucero desapareció. 2 segundos. Luego volvió a aparecer, encajado entre acantilados donde ningún barco debería existir jamás. Sin señal de auxilio. Sin pasajeros. Solo silencio prensado dentro de acero oxidado. Un veterano Navy SEAL llegó buscando respuestas que no estaba seguro de querer encontrar. A su lado caminaba su perro, entrenado para la guerra, guiado por instintos que ningún sistema podía controlar. Cada paso que daban hacia adelante revelaba algo más oscuro que un accidente. Algo diseñado para borrar personas. Y cuando la verdad finalmente salió a la superficie, no fue la fuerza lo que lo salvó. Fue la lealtad. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre ese barco. Algo que ni siquiera Ethan Mercer sabía cuando puso el pie en esa orilla. El Bright Star no llegó a ese lugar por accidente. Fue puesto ahí. Y lo que guardaba dentro de sus entrañas de acero era suficiente para destruir a personas muy poderosas. Personas que ya sabían que Ethan estaba en camino. Personas que llevaban años esperándolo. Si estás viendo esto, dinos desde dónde nos escuchas. Y no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte a K9 Navy SEAL Stories. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de valentía. Es una historia sobre lo que significa confiar en alguien más que en ti mismo, y sobre lo que ocurre cuando el pasado decide no quedarse enterrado. Lo primero que Ethan Mercer notó del norte fue la luz. No era el resplandor áspero que recordaba de los desiertos del otro lado del mundo. Esta luz era limpia, dorada pálida, deslizándose sobre la superficie del lago como si estuviera probando el agua en lugar de conquistarla. El lago superior se extendía bajo los acantilados como una lámina de vidrio martillado. Turquesa cerca de las rocas, más oscuro donde la profundidad se tragaba el color por completo. Ethan estaba parado en el borde del sendero, con una bota apoyada sobre una piedra plana, el peso equilibrado de la manera en que siempre lo tenía. Listo, incluso cuando no había una razón obvia para estarlo. A los 43 años, su cuerpo todavía cargaba la autoridad silenciosa de alguien moldeado por años de violencia disciplinada. Era alto, de hombros anchos, compacto en todo lo demás. La chaqueta de campo verde oliva le quedaba cómoda, suavizada en los codos con el uso, los bolsillos pesados por hábito más que por necesidad. Debajo de ella asomaba una camisa a cuadros rojo y azul oscuro, el tipo que un hombre elige no por estilo, sino porque guarda tanto calor como memoria. Una brisa llegó desde el lago trayendo olor a pino, piedra húmeda y agua fría. Debería haber sido tranquilo. No lo era. A la izquierda de Ethan estaba sentada Valkyrie. Val, para todos los que importaban. La pastora alemana tenía 7 años, el cuerpo esbelto y equilibrado, músculos tensos bajo un pelaje negro y canela que captaba la luz en gradientes sutiles. Sus orejas estaban erguidas, no rígidas, sino alerta, como si escuchara algo justo por debajo del rango auditivo humano. Sus ojos, oscuros, inteligentes, sin parpadear, seguían el movimiento de las gaviotas sobre sus cabezas y luego regresaban a los acantilados. Val no estaba sentada porque le hubieran ordenado hacerlo. Estaba sentada porque estaba esperando. Ethan bajó la mano y apoyó 2 dedos brevemente sobre la cabeza de ella. Val se inclinó hacia el contacto por medio segundo, no más, y luego se enderezó nuevamente. Profesional. Enfocada. Igual que él. Lo que Ethan no sabía en ese momento, parado en ese sendero con la brisa moviéndole el cabello, es que Val ya había detectado algo que él tardaría horas en entender. No era solo el rastro de un hombre desaparecido lo que su nariz estaba rastreando. Era algo más antiguo. Algo que pertenecía al pasado de Ethan tanto como al de ella. Llegaste temprano, dijo una voz detrás de él. Ethan giró. Marakin estaba a unos pocos pasos, con una mano enganchada casualmente en la correa de su mochila Ranger. Tenía cerca de los 40, estatura mediana, atlética sin esforzarlo. Su cabello castaño recogido en una trenza baja y práctica, con algunos mechones escapándose para enmarcar un rostro curtido por el viento y la responsabilidad antes que por la edad. Sus ojos eran agudos pero no duros. Los ojos de alguien que nota los detalles porque le importan, no porque quiera control. No pude dormir, respondió Ethan. Mara sonrió levemente. Qué curioso.
Esa suele ser la razón por la que la gente viene aquí. Antes de que Ethan pudiera responder, otra figura se acercó desde el estacionamiento de grava. Un hombre corpulento en sus 50 tempranos, moviéndose con el paso cuidadoso de alguien que aprendió a respetar el agua de la manera difícil. La barba del diputado Ray Tolman era gris en los bordes, su chaqueta de alguacil desteñida por años de sol y rocío. Olía levemente a café y aceite de motor. «Buenos días», dijo Ray. Su mirada cayó brevemente sobre Val y luego regresó a Ethan. «¿Esa es tu compañera?» Ethan asintió. «Ella es mejor que yo». Ray resopló. «Así suele ser». Intercambiaron la clase de mirada que los hombres comparten cuando ambos saben que las bromas son más seguras que las verdades. Mara fue directo al punto. «Tenemos una persona desaparecida. Mediados de 50, se llama Paul Henriksson, es local. Salió de excursión cerca de Emerald Cut hace 2 días. Su camioneta todavía está estacionada en el desvío. No hay rastro de él después del primer kilómetro». Ethan siguió su mirada hacia el estrecho canal de agua frente a ellos. Emerald Cut. No era tanto un canal como una herida. Una angosta vía donde el lago se había forzado entre 2 paredes de piedra, tallando un paso tan estrecho que la luz solar solo tocaba el agua en fragmentos. Y encajado profundamente dentro de él, como una costilla atrapada entre dientes apretados, estaba el barco. El Brick Star. Incluso a esa distancia, el navío dominaba el paisaje. Su casco oxidado se elevaba desde el agua en un ángulo antinatural. El acero rayado con corrosión marrón rojiza y venas de musgo verde. Las enredaderas trepaban por sus costados como si el bosque estuviera reclamando lentamente al intruso. Las cubiertas superiores, alguna vez blancas, estaban manchadas y agrietadas, las ventanas oscuras como cuencas de ojos vacías. Una reliquia. Un monumento. Un error que se negaba a desaparecer. Pero aquí está lo que necesitas entender antes de continuar. Antes de que esta historia te lleve a donde va. El Brick Star no había estado siempre ahí. Esa embarcación había tenido una vida antes de quedar encallada en ese canal. Había navegado rutas que no aparecen en los registros oficiales. Había cargado cosas que ningún manifiesto lograba describir con precisión. Y la razón por la que seguía ahí, décadas después, no era porque nadie pudiera moverla. Era porque ciertas personas necesitaban que se quedara exactamente donde estaba. Paul Henriksson lo sabía. Y eso era lo que lo había matado, o casi. Las corrientes se vuelven raras ahí dentro, dijo Ray, leyendo los pensamientos de Ethan. También hay puntos ciegos. El sonido rebota. El agua jala hacia los lados antes de jalar hacia abajo. Ethan asintió. Ya estaba leyendo el terreno, trazando ángulos y rutas de escape en su cabeza. Un hábito que no se había molestado en desaprender. «Val», dijo suavemente. La perra se puso de pie al instante. Ethan sujetó la correa a su arnés y se agachó, colocando una pequeña bolsa de tela bajo la nariz de ella. El olor era viejo pero utilizable. La chaqueta de Paul Henriksson recuperada de su camioneta. Val inhaló una vez. Luego se congeló. Su cuerpo se tensó, la cabeza baja, las orejas inclinadas hacia adelante. Dio 2 pasos, se detuvo, dio otro paso, se detuvo nuevamente. Esto no era confusión. Era evaluación. Ethan la observó atentamente. «¿Algo está mal?», preguntó Mara. Val de repente cambió de dirección. No hacia el sendero. Hacia el agua. Hacia el Brick Star. Mara frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. Él estaba de excursión». «No tiene por qué tenerlo», dijo Ethan en voz baja. «El olor no miente. Solo cuenta la última historia honesta que conoce». Val avanzó, jalando suave pero insistentemente. Ethan la siguió, las botas crujiendo sobre piedra y hojarasca mientras el sendero se curvaba hacia el canal. Encontraron el primer indicio cerca de la orilla del agua. Una longitud de paracord yacía medio escondida debajo de una roca, cortada limpiamente. Demasiado limpia. Ethan la recogió, girándola entre sus dedos. El borde cortado era liso, preciso. «Cuchillo», dijo. «Afilado».
sin deshilachado. A pocos metros de distancia, Val se detuvo de nuevo. Bajó la cabeza, olfateando el suelo, luego se sentó abruptamente, alerta. Ethan se agachó y siguió su mirada. Una tira de cinta plateada se aferraba a un trozo de madera a la deriva, ondeando ligeramente en la brisa. En ella había un emblema desvanecido, 4 puntas que irradiaban desde una estrella central. Ray exhaló lentamente. «Eso no es cinta de pesca». «No», dijo Ethan. «Es industrial». Cerca, un ligero brillo se extendía sobre la superficie del agua. «Aceite. Viejo, pero no demasiado». Ethan se enderezó, los ojos atraídos de regreso al barco. El Bright Star se cernía en silencio, su masa proyectando una sombra sobre el canal. La luz del sol destellaba a su alrededor, haciendo brillar el óxido como sangre seca. Un templo, pensó. O una tumba. Y entonces Val hizo algo extraño. Gimió suavemente. No de miedo. No de dolor. En advertencia. Ethan lo sintió antes de entenderlo. El sutil cambio en el aire, la forma en que los sonidos parecían plegarse hacia adentro cerca del barco. Sus instintos se agitaron, viejos e indeseados. Se acercó más al borde del agua. Fue entonces cuando lo vio. Algo colgaba de la barandilla en el costado de babor del barco, balanceándose suavemente con el movimiento del agua. Pequeño. Metálico. Una placa de identificación militar. El pecho de Ethan se apretó. Se movió sin pensar, una mano levantándose. Val se lanzó hacia adelante, presionando su cuerpo fuertemente contra su pierna. Emitió un sonido bajo y suplicante, los ojos clavados en la mano de él. No. Ethan se congeló. Por un largo momento, nadie habló. El lago lamía suavemente contra la piedra. Una gaviota gritó en algún lugar sobre sus cabezas. Lentamente, Ethan bajó la mano. Val se relajó apenas una fracción, pero no se alejó. Ethan miró fijamente la placa de identificación, todavía balanceándose, todavía esperando. La luz sobre el agua era hermosa. La sombra del acero no lo era. Y algo dentro del Bright Star los estaba observando. Nadie tocó la placa de identificación. Se quedaron ahí en el fino silencio entre olas, la luz del sol temblando sobre el agua, la oxidada mole del Bright Star respirando su sombra fría hacia el canal. La placa se balanceaba suavemente desde la barandilla, captando la luz lo suficiente como para recordarle a Ethan Mercer que el metal podía seguir brillando mucho después de que el propósito hubiera muerto. Ethan dio un lento paso atrás desde el borde. Val permaneció presionada contra su pierna, el cuerpo firme, deliberado. No tenía miedo. El miedo tenía un olor diferente, una tensión diferente. Esto era advertencia. Medida. Intencional. Sus ojos oscuros parpadearon una vez hacia el barco y luego regresaron a él, como si dijera, «Ahora lo ves». «Bien». Marakin exhaló, frotándose las manos enguantadas. «Eso no es normal, ¿verdad?» «No», dijo Ethan. Su voz era firme, pero algo se había apretado detrás de sus costillas. «Es carnada». Ray Tolman entrecerró los ojos ante la placa de identificación, luego miró a Ethan. «Parece personal». «Eso pretende», respondió Ethan. Sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña linterna, inclinando el haz sin acercarse más. La luz se deslizó sobre el metal, iluminando las letras estampadas. HAWK. Mara se puso rígida. «Ese es mi nombre en clave», terminó Ethan. «O lo que solía ser». Se agachó a unos pocos metros de distancia, cuidando de no perder el contacto con Val. Incluso desde allí podía verlo. Las pequeñas inconsistencias. La fuente era parecida, pero no exacta. Los bordes demasiado afilados, demasiado nuevos. Alguien la había envejecido, pero no lo suficientemente bien. «Querían que la reconociera», dijo Ethan. «Y querían que estuviera lo suficientemente furioso como para olvidar cómo mirar». Ray emitió un silbido bajo. Entonces este tipo desaparecido, Paul, no era el objetivo. La mirada de Ethan nunca abandonó el barco. No el objetivo principal.
Pero en ese momento, lo que Ethan todavía no sabía, y lo que cambiaría todo lo que pensaba que entendía sobre este caso, es que Paul Henriksen no era solo un excursionista local. Paul Henriksen había trabajado para Greystone durante 12 años. Y 3 semanas antes de desaparecer, había enviado un sobre sin remitente a una dirección en Minneapolis. Dentro de ese sobre había documentos que describían, con detalle meticuloso, exactamente lo que estaba escondido dentro del Bright Star. La persona a quien iba dirigido ese sobre era Miles Keen. Y Miles Keen era alguien que Ethan no había podido salvar. Una repentina explosión de risas resonó en el sendero detrás de ellos. Todos giraron. 3 figuras se abrían camino entre las rocas. 2 hombres y una mujer, todos en sus 20s, envueltos en chaquetas y gorros desiguales, cámaras colgando de sus cuellos. Uno de ellos sostenía un gimbal ya grabando, su sonrisa amplia y descuidada. «Amigo, esto está brutal», dijo el más alto. «Es exactamente como esos vídeos de cruceros abandonados». Los hombros de Mara cayeron 1 centímetro. Luego se enderezó, la irritación profesional encajando en su lugar. ¿No se supone que estén pasado la barricada?» La mujer, baja, pálida, con cabello teñido rubio asomando de su gorro, levantó las manos. «Lo siento, no vimos ninguna señal». «Había señales», dijo Mara. «Y esta área está restringida». El hombre más bajo se rió nerviosamente. «Solo vamos a tomar una foto rápida y nos vamos». Ethan los observó con una calma distante. Había visto este tipo de descuido antes. No era malicioso, simplemente ciego a las consecuencias. Las orejas de Val se aplastaron levemente mientras el grupo se acercaba, su nariz moviéndose. Y entonces sucedió. Un agudo chasquido resonó desde dentro del Bright Star. No fue fuerte, no fue dramático, pero fue definitivo. Cada sonido en el canal pareció pausar. El blower con la cámara se detuvo a mitad del paso. ¿Escucharon eso? La mano de Ray cayó instintivamente hacia su cinturón. Todos quietos. Los ojos de Mara se clavaron en el barco. Eso vino de adentro. Ethan no se movió. Escuchó. El metal recordaba el sonido. Lo cargaba, lo doblaba, hacía que mintiera sobre la distancia. Pero ese ruido no era una gaviota ni el aparejo suelto. Era una puerta. O algo parecido. Val inhaló bruscamente, su cabeza giró hacia el barco, luego hacia el agua, luego de regreso, procesando capas de información demasiado rápido para las palabras. Su cuerpo se angulaba ligeramente de lado, el peso desplazándose a sus patas traseras. No era agresión. Era rastreo. «Sácalos de aquí», le dijo Ethan suavemente a Mara. Ella no discutió. Ray llevó a los blockers de regreso por el sendero, su voz firme pero tranquila. El alto seguía mirando por encima del hombro, la curiosidad en guerra con el miedo. En cuanto se fueron, el canal se sintió más estrecho. «Bien», dijo Mara una vez que el sendero quedó despejado. «Alguien estaba ahí dentro». «O acaba de salir», añadió Ray. Ethan asintió. «De cualquier manera, querían que lo escucháramos». Val se movió nuevamente. Avanzó hacia la orilla del agua, la nariz baja, luego se detuvo. Sus fosas nasales se dilataron. Estornudó una vez, fuerte, sacudiendo la cabeza. Ethan lo sintió de inmediato. «¿Qué es?», preguntó Mara. «Amoníaco», dijo Ethan. «O algo parecido. Están quemando el olor». Val estornudó de nuevo, irritada, luego circuló, trabajando hacia afuera en arcos cada vez más amplios. Su cola estaba rígida ahora, sus movimientos más afilados. Ray frunció el ceño. «Eso es deliberado». «Sí», dijo Ethan. «Y costoso». Mara cruzó los brazos. «Entonces no es un excursionista solitario». «No», dijo Ethan. «Esto está organizado». La realización se asentó pesadamente entre ellos. Ethan se apartó del borde y se apoyó en una roca, obligándose a respirar. Odiaba a esta parte. El momento en que el instinto gritaba corre hacia adelante y la disciplina tenía que responder desacelera.
La placa de identificación se balanceaba suavemente sobre el agua. Miró a Val. No estaba mirando la placa. Estaba mirando la sombra debajo del barco. Algo se movió ahí. No un cuerpo, no una forma, solo una perturbación en el patrón. El agua se movió donde no debería haberse movido. Rey siguió su mirada. Esa corriente. Mira qué recta es. Ethan asintió. Un bote corrió pegado a la pared. Motor eléctrico, quizás. Estela mínima. La voz de Mara bajó. ¿Estás diciendo que alguien llegó y se fue mientras nosotros estábamos parados aquí mismo? Sí. Silencio. Ethan se separó de la roca. No se están escondiendo, dijo. Se están anunciando. ¿Y el mensaje? Preguntó Mara. Ethan miró una vez más la placa de identificación. Que me esperaban, dijo. Y que me recuerdan. Quiero que te detengas un segundo aquí. Piensa en lo que acaba de ocurrir. No entraron al barco por sorpresa. Los estaban esperando. Sabían exactamente cuándo llegaría Ethan, exactamente qué haría, exactamente cómo reaccionaría. Y eso significa que esta historia, este caso, este barco, no empezó hace 2 días cuando Paul Henriksen desapareció. Empezó mucho antes. Empezó en algún lugar que Ethan pensaba que había dejado atrás para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente tu forma de entender todo lo que ya pasó. Si te está gustando esta historia hasta ahora, dale like. Le ayuda al canal a llegar a más personas que necesitan escuchar historias como esta. Val se detuvo súbitamente. Estaba de pie, rígida, la cabeza girada levemente hacia el barco, las orejas inclinadas hacia adelante. No alerta, no sentada. Escuchando. Ethan sintió un escalofrío trepando por su columna. Val, murmuró. Ella no lo miró. Luego, tan débilmente que podría haber sido imaginación, una voz se filtró desde los oscuros recovecos del Bright Star. Buena chica. La respiración de Mara se cortó. La voz era tranquila. Familiar. Demasiado cercana. Y luego habló de nuevo. Hawk. Val giró lentamente la cabeza hacia Ethan, como si verificara que todavía estaba ahí. Ethan no respondió la voz. Pero en algún lugar profundo dentro de él, algo viejo y enterrado acababa de despertar. Cruzar al Bright Star se sentía menos como abordar un barco y más como entrar en un recuerdo que se negaba a quedarse enterrado. La luz del sol todavía gobernaba la cubierta abierta. Destellaba sobre las barandillas torcidas y las ventanas rotas, convirtiendo el óxido en algo casi hermoso. El aire afuera era agudo y limpio, transportando pino y agua fría. Pero en el momento en que Ethan Mercer cruzó el umbral, pasado el esquelético umbral donde la pintura se había descascarado en bucles largos tiempo muertos, la temperatura bajó. No exactamente frío. Hueco. El corredor se tragaba el sonido. Cada paso resonaba de vuelta con medio tiempo de retraso. Metal recordándolos después de que pasaban. La postura de Ethan cambió sin pensamiento consciente. Sus hombros se cuadraron, sus pasos se acortaron. Contó ángulos, distancias, esquinas ciegas. Años de entrenamiento se deslizaron sobre él como un abrigo viejo que nunca se quitó del todo. Val trotó a su lado, sus garras haciendo clic suavemente sobre el acero. A los 7 años, se movía con la economía de una veterana. Sin movimiento desperdiciado, sin vacilación. Sus orejas rastreaban el corredor hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba. Su pelaje negro y canela cepilló copos de óxido con cada paso, y su cola se mantuvo baja, controlada. Marakin siguió a unos pocos metros atrás, su aliento nublándose levemente en el aire más frío. Miraba con ojo de guardabosques, leyendo la decadencia y el peligro en lugar de tácticas. El interior del barco la inquietaba, no porque estuviera oscuro, sino porque se sentía usado. Ray Tolman se quedó cerca de la entrada, una mano apoyada en el mamparo. Sostengo la línea aquí, dijo en voz baja. Llámenme por radio si me necesitan. Ethan asintió una vez. Apreciaba los instintos de Ray. Demasiadas personas pensaban que el coraje significaba avanzar. La experiencia enseñaba lo contrario.
Avanzaron más adentro. Val redujo la velocidad cerca de una intersección donde dos corredores se cruzaban. Bajó la cabeza, las fosas nasales dilatándose. Su cuerpo se tensó, no rígido, sino alerta de una manera que Ethan reconoció de inmediato. Miedo. No pánico fresco, no terror. Este era más viejo, más pesado. Miedo que había persistido, empapado en las superficies. Muéstrame, murmuró Ethan. Val giró a la izquierda, deteniéndose frente a una puerta de acero que había sido asegurada con una cadena temporal y un candado, más nuevos que todo lo que les rodeaba. El metal brillaba débilmente bajo la suciedad. Mara frunció el ceño. Eso no estaba aquí el año pasado. Ethan se agachó, inspeccionando el candado. Rasguños alrededor del cierre. Descuidado pero rápido. Lo abrió limpiamente. La puerta chirrió al revelar un pequeño compartimiento de almacenamiento. Dentro, el aire olía a rancio, pero no abandonado. Una pila de botellas de agua estaba contra la pared. Barras de proteína. Una linterna. Cuerda enrollada. Un banco de batería todavía tibio al tacto. Alguien había estado viviendo aquí. Paul, llamó Mara suavemente, aunque ya sabía la respuesta. Val entró, olfateando cuidadosamente, luego se sentó, alerta. Ethan escaneó la habitación. Sin sangre. Sin señales de lucha. Pero el miedo era real y reciente. Estuvo aquí, dijo Ethan. Pero no estaba solo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más complicada. Porque mientras Ethan escaneaba ese compartimiento buscando pistas, había algo más en esa habitación que ninguno de ellos había notado todavía. Algo pequeño. Algo que, si lo hubieran visto en ese momento, les habría ahorrado horas de persecución y habría puesto en peligro la operación antes de que comenzara. Estaba debajo de la segunda botella de agua, doblado en cuartos, con letra tan pequeña que necesitarías acercarte mucho para leerlo. Un nombre. Una fecha. Y una instrucción. Pero Val ya lo olía. Y estaba eligiendo no señalarlo todavía. Los perros hacen eso a veces. No por desobediencia. Sino porque entienden algo que los humanos no. Que algunas verdades reveladas demasiado pronto no protegen a nadie. Solo los ponen en peligro. Avanzaron más adentro del barco. El corredor se estrechó, los techos bajando como si el navío mismo se inclinara bajo el peso de los años. Ethan marcó su camino inconscientemente. Rasguños en la pared, una barandilla doblada, un panel suelto. Probó la acústica con un toque silencioso de sus nudillos. El sonido viajó más lejos de lo que debería. El metal mentía. Val estornudó una vez. Fuerte. Sacudió la cabeza, resoplando, luego se desvió del curso por un momento, sus pasos inciertos. Ethan lo sintió de inmediato. Quemaron el olor, dijo. Amoníaco o algo parecido, respondió. Lo suficientemente fuerte como para interrumpir, no lo suficientemente fuerte como para borrar. Val circuló, irritada, luego se detuvo. Cerró los ojos por medio segundo, el tiempo suficiente para recalibrarse. Luego levantó la cabeza y se movió nuevamente, esta vez con renovada certeza. Se detuvo en una escalera estrecha que bajaba. Pero antes de que pudieran descender, algo captó el ojo de Ethan. Una escotilla incrustada en la pared, parcialmente oculta detrás de un panel derrumbado, demasiado ordenada para ser accidental. La abrió. Dentro había un compartimiento improvisado cuidadosamente dispuesto. Una radio de mano, un cuaderno envuelto en plástico, y una fotografía. Ethan tomó la foto. Lo mostraba a él parado cerca del inicio del sendero, tomado desde arriba, desde los acantilados al otro lado del canal. El ángulo era perfecto. Profesional. Mara se inclinó, su cara palideciendo. Eso fue hoy. Ethan asintió. Lo que significa que alguien sabía que estaría aquí. El cuaderno contenía coordenadas, números y símbolos escritos con mano apretada y deliberada. No aleatorio. No amateur. Mara cruzó los brazos. Solo una persona fuera de las fuerzas del orden conocía tu horario. Ethan no respondió, pero el nombre emergió de todos modos. Grange.
El pensamiento se asentó mal con él, como tierra entre los dientes. Val emitió un sonido bajo. No un gruñido, una advertencia. Estaba de pie en la cima de la escalera ahora, mirando hacia abajo hacia la oscuridad que se tragaba la luz después de solo unos pocos escalones. Sus orejas inclinadas hacia adelante, pero su cuerpo permaneció atrás, como si midiera la distancia. Ethan se unió a ella, mirando hacia abajo. El aire de abajo era más frío, más húmedo. Llevaba el débil olor del agua y algo más. Humano, pero alterado. Alguien bajó ahí recientemente, dijo Mara. Sí, respondió Ethan. Y querían ser escuchados. Descendieron cuidadosamente, pasos lentos, controlados. Las escaleras vibraban bajo su peso, el metal cantando suavemente. A mitad del descenso, Val se detuvo. Giró la cabeza, no hacia la oscuridad, sino hacia Ethan. Sus ojos se encontraron con los de él. Era una mirada que Ethan conocía demasiado bien. La mirada que le había dado una vez años atrás cuando todo había salido mal y él no había querido verlo. Una mirada que decía, presta atención. Esto importa. El pecho de Ethan se apretó. Este no era el momento de seguir el olor de un extraño. Val no estaba solo rastreando a alguien más. Estaba rastreando algo que tenía que ver con él. La idea se asentó lentamente, pesadamente. Alguien había entretejido la presencia de Ethan en el sendero mismo. Su olor. Su historia. Llegaron al fondo de la escalera. El espacio se abrió en un compartimiento más amplio, antes parte de la sala de máquinas. El agua se acumulaba a lo largo de los bordes, reflejando vigas torcidas como espejos rotos. Las herramientas estaban esparcidas, colocadas deliberadamente más que abandonadas. Y luego llegó la voz. No fuerte, no amenazante. Solo precisa. Tú, le debes, a miles. Ethan se congeló. El nombre golpeó como un golpe físico. Su respiración se cortó lo suficiente como para que Val lo notara. Se acercó más, su hombro rozando su pierna. Mara giró bruscamente. ¿Quién está ahí? El silencio respondió. Pero no era un silencio vacío. Era el tipo que escucha de vuelta. Ethan tragó saliva. Miles Keen. Un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. Una promesa que no había cumplido. Se obligó a respirar, anclándose en el presente. El olor del óxido, el agua fría, el peso de Val a su lado. ¿Quién eres?, dijo Ethan, su voz estable de nuevo. Sin respuesta. Solo el goteo del agua. En algún lugar sobre ellos, el metal se desplazó suavemente, como si el Brichtstar mismo se acomodara a su alrededor. Val levantó la cabeza, los oídos esforzándose, los ojos clavados en las sombras de enfrente. Lo que había hablado se había ido, o estaba lo suficientemente cerca como para ser peligroso. Y el templo de óxido acababa de reclamar otro secreto. Sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Quién era esa voz? ¿Qué le debía Ethan a miles? ¿Y qué tiene que ver todo esto con ese barco? Sigue escuchando. Porque en los próximos minutos, todo lo que crees entender sobre esta historia va a ser puesto de cabeza. Los encontraron donde el barco se estrechaba, donde el acero oxidado se plegaba hacia adentro como costillas cerrándose alrededor de un corazón. Ethan notó el movimiento primero. No Val por una vez. Una silueta en el borde de su visión periférica, justo más allá de un rayo de luz filtrada que se filtraba a través de una ventilación agrietada. Levantó la mano ligeramente, la señal sutil y automática. Val se congeló. El hombre salió lentamente, con las palmas abiertas, respirando con dificultad de una manera que parecía ensayada, pero no del todo falsa. No quiero problemas, dijo. Su voz era ronca, raspada por el aire frío y los nervios. Solo estoy perdido. Tenía unos 30 y pico, tal vez 40 tempranos. Estatura mediana, delgado hasta el punto de ser enjuto. Su cara era estrecha, los pómulos afilados, con una barba de 3 días que no alcanzaba a ocultar una cicatriz tenue que corría desde la comisura de su boca hacia su mandíbula. Cabello oscuro, húmedo de sudor, pegado a su frente bajo un gorro de punto desteñido. Su chaqueta era una capa impermeable,
buena calidad, rayada pero funcional. No el equipo de un turista. No exactamente militar tampoco. Caleb Finch. Ese era el nombre en el documento de identidad que produjo con dedos temblorosos. Soy topógrafo, dijo rápidamente, sosteniendo la tarjeta lo suficientemente lejos como para ser vista, no lo suficientemente cerca como para ser agarrada. Freelance. Estaba mapeando la erosión de la orilla para un cliente privado. El bote chocó con una roca. Nadé. Pensé que podría esperar aquí. Mara se adelantó primero. Ella siempre lo hacía. Su voz se suavizó. Instintos orientados al rescate antes que a la sospecha. ¿Estás herido? Caleb sacudió la cabeza. Solo con frío y cansancio. Ethan permaneció donde estaba. Val se movió entre ellos, sin lanzarse, sin gruñir, simplemente parada de manera cuadrada y deliberada, su cuerpo formando una barrera entre Ethan y el extraño. Sus orejas estaban erguidas, su mirada fija en el pecho de Caleb, no en su cara. Estaba leyendo la respiración, el latido del corazón, la tensión. Caleb lo notó. Un destello de algo cruzó su expresión. Interés. Quizás incluso admiración. Está bien entrenada, dijo. Entrenamiento militar. Ethan no respondió. Caleb cambió su peso, tratando de parecer casual. No esperaba compañía, especialmente no tan adentro. Mara se arrodilló ligeramente, poniéndose a la altura de los ojos de Caleb sin acorralarlo. Estamos buscando a alguien que desapareció. Un excursionista. La frente de Caleb se frunció de manera convincente. No he visto a nadie. La cola de Val se puso rígida. Ethan observó de cerca. Los ojos de Caleb parpadearon una vez hacia el perro, luego de regreso a Ethan. Y entonces sonrió. No amplio, no amistoso. Sabiendo. El metal lleva el sonido de manera extraña en lugares como este, dijo Caleb. Difícil dormir cuando resuena, ¿verdad? Las palabras aterrizaron suavemente. Demasiado suavemente. Ethan sintió la reacción antes de poder detenerla. Un tensionamiento en sus hombros, una micropausa en su respiración. Caleb lo vio. Mara no. ¿Dormir? Preguntó ella. Caleb se encogió de hombros. Tengo insomnio cuando estoy estresado. Supongo que es normal. Ethan avanzó medio paso. Val no se movió. ¿Dónde dijiste que chocó tu bote? Preguntó Ethan. Caleb gesturó vagamente cerca del canal. Difícil decir exactamente. La voz de Rey crujió por el radio desde arriba. Ethan, estoy viendo algo raro en cubierta. La cabeza de Mara chasqueó hacia arriba. ¿Qué tipo de raro? Marcas de cuerda, dijo Rey. En una barandilla cerca del puente. Fresca. La mandíbula de Ethan se tensó. Miró de regreso a Caleb. Quítate los guantes, dijo Ethan. Caleb vaciló el tiempo justo para importar, luego hizo lo que le dijeron. Moretones oscuros rodeaban sus muñecas. No rasguños, no abrasiones de nadar. Marcas de presión. De ataduras. Mara inhaló bruscamente. Caleb, ¿quién te ató? La mirada de Caleb cayó. Sus hombros se encorvaron como si la verdad pesara más que la mentira. No es lo que creen. La voz de Rey volvió a interrumpir. Estas no son marcas de pánico. Quien lo ató sabía lo que estaba haciendo. Val emitió un sonido bajo y constante. No un gruñido, sino una vibración de advertencia que Ethan sintió a través de las suelas de sus botas. No vine aquí a lastimar a nadie. Esa no era la pregunta, dijo Ethan. Por un momento, se sintió como si la verdad pudiera emerger. Luego se escabulló. Un lejano estruendo resonó a través del barco. Metal contra metal. No cerca, pero moviéndose. Ethan se giró instintivamente hacia el sonido. Ese fue el error. No requirió violencia. No requirió velocidad. Requirió conocimiento. En algún lugar sobre ellos, una figura se movía a través del Bright Star con la confianza de alguien que había caminado sus corredores antes. Sabían que escaleras no crujían, que puertas atrapaban el sonido, que giros se tragaban los pasos.
Para cuando Ethan se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya había terminado. La voz de Rey llegó por el radio nuevamente, aguda y urgente. Ethan, alguien acaba de pasar por el puente. Se dirigen afuera. Síguelos, dijo Ethan, ya en movimiento. Pero cuando llegaron a la cubierta superior, el espacio estaba vacío. La puerta del camarote del capitán colgaba abierta. Dentro, los cajones habían sido abiertos con eficiencia quirúrgica. Nada aplastado, nada esparcido. El maletín Pelican había desaparecido. El maletín negro y hermético al agua que contenía las fotos, las notas, los registros de radio, la frágil columna vertebral de su evidencia. Mara miró fijamente el lugar vacío donde había estado. No, no, no. Ethan se agachó, escaneando el suelo. Algo plateado captó la luz. Una tira de cinta industrial yacía prensada plana contra el acero, colocada deliberadamente. Sobre ella, la misma estrella de 4 puntas, una firma. Nunca estuvieron huyendo, dijo Ethan en voz baja. Nos estaban cronometrando. Las manos de Mara se cerraron en puños. Sin ese maletín, no tenemos nada sólido. Sin cadena de custodia, sin prueba. Rey se unió a ellos, sin aliento. El bote se fue pegado y apretado a la pared. Perdí la visión en segundos. Ethan se incorporó lentamente. Val se había movido hacia la barandilla. Estaba ahí quieta como piedra, los ojos fijos en el agua de abajo. La superficie se rizaba apenas ligeramente. Una línea recta cortaba el turquesa, más cercana que antes. Mara susurró, si no podemos probar esto, lo cerrarán. Ethan terminó la frase por ella. Lo sé. Las orejas de Val se inclinaron hacia adelante. No hacia el barco. Hacia el lago. Lo que los estaba observando no había terminado. No regresaron al Bright Star esa noche. El barco permaneció donde estaba, encajado entre piedra y agua como una cicatriz que la tierra se negaba a sanar. Pero la gente se alejó de él, cargando algo más pesado que la pérdida de evidencia. Cargaban fracaso. Y para Ethan Mercer, el fracaso tenía un sabor que conocía demasiado bien. El estacionamiento de la estación de guardabosques estaba tranquilo, bañado en el azul pálido del anochecer temprano. Ethan estaba sentado en el portón trasero abierto de su camioneta, los codos sobre las rodillas, las manos apretadas sin apretar, como si tuviera miedo de tensarlas demasiado. La chaqueta de campo verde oliva colgaba abierta ahora, desabotonada, haciéndolo parecer menos como un hombre en servicio y más como alguien que había olvidado por qué vino. Val yacía a sus pies. No estaba dormida. Su cabeza descansaba sobre sus patas, las orejas medio levantadas, los ojos rastreándolo desde abajo. El cuerpo de la pastora alemana estaba relajado pero no desconectado, como un centinela en descanso que todavía contaba alientos. Ethan miraba fijamente el suelo. Seguía reproduciendo el momento. No el robo del maletín Pelican, sino el momento anterior. La elección. El instinto de girar hacia el movimiento en lugar de anclar la habitación. Una fracción de segundo donde confió en la experiencia en lugar de en la sospecha. Debiste haberlo sabido. El pensamiento llegó sin invitación, agudo y familiar. Arrastró una mano sobre su cara, los dedos atrapándose en su barba. El movimiento reveló el leve temblor que normalmente mantenía enterrado. No era miedo. Era algo más viejo, más pesado. La culpa del superviviente no gritaba. Esperaba. Val se desplazó, se puso de pie y colocó su cabeza suavemente contra su rodilla. Ethan cerró los ojos. El recuerdo llegó de todos modos. Había estado lloviendo esa noche. Fuerte. El tipo de lluvia que aplana el sonido y convierte el mundo en un túnel. Ethan había estado sentado en el suelo, la espalda contra una pared, los pulmones negándose a cooperar. Cada respiración se sentía como si se detuviera a mitad del camino, atrapada en algo invisible. Su visión se redujo. Sus manos temblaban, inútiles. Levántate, se dijo a sí mismo. Muévete. Haz algo. Pero su cuerpo no escuchó. Val, entonces más joven, más delgada, todavía ganándose su lugar, se había acercado sin comando.
No ladró, no raspó. Simplemente presionó su cabeza contra su pecho y se quedó ahí, cálida y sólida, forzando el contacto. Ethan recordó el peso de ella, el ritmo de su respiración. Dentro. Fuera. Lo había igualado sin darse cuenta. Esa noche, ella no había sido un K9. Había sido un salvavidas. Ethan. La voz de Mara King cortó suavemente en el presente. Estaba a pocos metros de distancia, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de guardabosques. El conjunto de sus hombros era diferente ahora, más tenso, agobiado por algo que no había querido traer consigo. «Están presionando», dijo. Ethan abrió los ojos. «¿Quién?» «El sheriff Dana Klein». Exhaló lentamente. Dana Klein era un referente en el condado. Pasados los 50, alto, cabello gris hierro cortado corto, la mandíbula siempre tensa como braceando contra una queja. Tenía el aspecto de un hombre que había pasado décadas suavizando el caos en informes, un hombre que creía que el orden importaba más que la verdad porque la verdad era desordenada y espantaba a los turistas. «Quiere que esto se cierre», continuó Mara. Rápido y silenciosamente. Ethan no parecía sorprendido. Por el barco y la temporada. Los rumores de una investigación criminal cerca de Emerald cundirían el tráfico de verano. Dice que no hay evidencia concreta de juego sucio. Porque fue robada, dijo Ethan. Mara asintió. Y porque si sigo presionando sin ella, me retirará del caso oficialmente. Val levantó la cabeza ante el cambio de tono. Mara miró al perro, luego a Ethan. No estoy diciendo que esté de acuerdo con él. Lo sé, dijo Ethan. Pero él te supera en rango. Sí. Su mandíbula se tensó. Y él lo sabe. El silencio se asentó entre ellos, espeso pero no hostil. El tipo compartido por personas que quieren lo mismo y les dicen que no pueden tenerlo. Un coche entró al estacionamiento. Ethan miró hacia arriba cuando un sedán gris compacto se detuvo cerca. La puerta del conductor se abrió y una mujer bajó, moviéndose con rápida confianza económica. June Park. Tenía alrededor de 30 años, estatura mediana, delgada, vistiendo una cazadora oscura y jeans que habían visto más salas de servidores que zonas de naturaleza. Su cabello negro recogido en una coleta baja, con mechones escapándose para enmarcar una cara definida más por el enfoque que por la suavidad. Usaba gafas rectangulares, del tipo que se resbalaban por su nariz cuando olvidaba parpadear. June miró alrededor, tomó nota de Ethan, Mara, Val, luego ofreció un pequeño asentimiento. Debes ser Mercer. Ethan se puso de pie. Ese soy yo. Miró a Val después, la curiosidad parpadeando en su cara. Y tú debes ser la razón por la que la mitad de la evidencia no quedó contaminada. Val miró de vuelta, sin impresionarse. June sonrió levemente. Me cae bien. Se movieron al portón trasero donde June abrió su laptop y la colocó con cuidado, protegiendo la pantalla del resplandor. He estado revisando los fragmentos, dijo. Metadatos de la foto que encontraste, escaneos del cuaderno, registros de frecuencia de radio de la unidad de mano que recuperaste. ¿Y? Preguntó Mara. June tocó algunas teclas, sacando un mapa superpuesto con coordenadas y símbolos. La escritura no es aleatoria. Es taquigrafía. Taquigrafía de salvamento marítimo. Ethan se inclinó hacia adentro. June señaló. Este símbolo aquí parece un cuadrado roto con una barra. Eso se usa para marcar patios de salvamento fuera de servicio. Este grupo de líneas se alinea con un sitio privado en el brazo norte del lago. Mara frunció el ceño. ¿Privado cómo? June encontró sus ojos. Propiedad de Grange Maritime. El nombre se asentó como polvo después de una explosión. Ethan se enderezó lentamente. Entonces no solo sabían que venía, dijo. Construyeron el camino. Sí, respondió June. Y quisieron que lo vieras. Val se puso de pie repentinamente. Se alejó del grupo, circulando la camioneta una vez, la nariz baja. Su comportamiento cambió, más deliberado, más intencional. Se detuvo cerca de la puerta del conductor,
olfateó, luego se movió hacia la ventana trasera. Ethan la observó de cerca. Val, dijo suavemente. Ella no respondió. Se elevó sobre sus patas traseras, colocando sus patas brevemente contra el vidrio, luego volvió a bajar y se sentó, alerta. Ethan se acercó. Ahí en el vidrio, apenas visible a menos que la luz lo golpeara de la manera correcta, había una tira de cinta industrial plateada. La estrella de 4 puntas estampada débilmente en un extremo. La respiración de Mara se cortó. Estuvieron aquí. June tragó saliva. ¿Recientemente? Ethan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el lago. Peló la cinta lentamente hacia atrás. Escrito en el interior en letras de bloque ordenadas. Amanecer, Emerald Cut. Ven solo. Val lo miró, sin miedo, sin advertencia. Observando. Ethan cerró la mano alrededor de la cinta. Quienquiera que orquestara esto no quería caos. Lo quería a él. Aquí necesitas pausar un momento. Porque lo que está a punto de suceder no es lo que piensas que va a suceder. Ethan va a cruzar ese umbral de nuevo. Va a entrar solo, o al menos lo intentará. Y lo que encontrará dentro de ese barco no es solo la respuesta a quien mató a Miles Kane. Es la respuesta a una pregunta que él ni siquiera sabía que se había estado haciendo. Una pregunta sobre quién es él realmente. Sobre qué fue hecho para ser. Sobre lo que Grange y Greystone sabían sobre el que él mismo nunca supo. Quédate. Esto se está poniendo más oscuro antes de aclararse. Ethan salió antes de que el sol despejara la cresta. Se movió silenciosamente por la cabaña, los tablones del suelo fríos bajo sus botas, el mundo aguantando la respiración de la manera en que lo hacía antes de que el tiempo cambiara. Se dijo a sí mismo que estaba preparado para la lógica fría de lo que estaba a punto de hacer. Que estaba eligiendo la acción sobre la evitación, el movimiento sobre la parálisis. No se dijo a sí mismo que iría solo. Val ya estaba despierta. Estaba parada junto a la puerta, alerta y compuesta, su pelaje negro y canela captando la débil luz del amanecer como bronce bruñido. A los 7 años, se cargaba con la confianza constante de una compañera que había visto suficiente para saber cuando las palabras eran inútiles. Sus orejas estaban hacia adelante, su cola quieta. Cuando Ethan alcanzó el picaporte, ella se acercó más. No, murmuró. Más ruego que orden. Val no se movió. Detrás de él, Marakin se apoyó contra la encimera de la cocina, los brazos cruzados, el cabello todavía húmedo de una ducha apresurada. Su chaqueta de guardabosques estaba puesta. Su expresión no era tanto enojada como preparada. No harás esto solo, dijo. Ethan no giró. Tengo que hacerlo. Sé por qué quieres hacerlo, respondió Mara. Eso no es lo mismo. Val presionó su hombro levemente contra la pierna de Ethan. Contacto sin fuerza. Insistencia sin desafío. Cerró los ojos por un momento. Esto no era desafío. Era alineación. Se queda, dijo finalmente. O no voy. Mara escudriñó su cara, leyendo la decisión ya asentada ahí. Entonces no mueras tratando de probar algo, dijo. Ve porque ya terminaste de huir. Ethan asintió una vez. No confiaba en sí mismo para hablar. El norte se despertó en tonos de azul. La niebla se levantó del lago en delgadas cintas, el aire agudo y limpio, transportando pino y agua fría. Mientras el sendero se abría hacia Emerald Cut, el Bright Star emergió de la neblina. Masivo, oxidado, antiguo. En la luz recién nacida, parecía menos un naufragio y más un dios olvidado, varado entre el acantilado y la corriente. Ethan sintió la atracción de inmediato, no miedo, reconocimiento. Se movieron con cuidado, Ethan escaneando ángulos, Val yendo y viniendo, revisando el viento, el agua, el metal. El plan, si alguna vez hubo uno, era simple. Observar. Recuperar. Sobrevivir. La oposición favorecía tácticas limpias. Sin desorden, sin testigos. Si algo salía mal, parecería clima o edad o error humano. Un piso cediendo, una barandilla rompiendo, una caída con la que nadie podría discutir. Val se detuvo en seco. Estornudó una vez,
luego 2 veces, lo suficientemente fuerte como para sacudir la cabeza. Ethan olió el amoníaco medio segundo después. Débil pero deliberado. «Están limpiando», susurró. Val ajustó, ensanchando su arco, moviéndose con enfoque irritado. Retrocedía por memoria tanto como por olfato ahora, por patrón, por la lógica del movimiento. Ethan siguió su liderazgo. Botas ligeras, respiración controlada. Dentro, el barco respondió con su familiar engaño. El metal hacía eco y plegaba el sonido, convirtiendo la distancia en ilusión. La luz se fracturaba a través de ventanas y respiraderos rotos, pintando los corredores con lamas de oro pálido. Entonces sucedió. Un repentino repique, metal contra metal, agudo y alto, rebotando por el pasaje. El pecho de Ethan se bloqueó. El sonido lo arrastró hacia atrás a través de años que había entrenado para superar. El estruendo del acero en espacios confinados. La manera en que el ruido se multiplicaba cuando el pánico le seguía. Su respiración se detuvo, la visión estrechándose. Val lo sintió antes de que lo nombrara. Giró y mordisqueó suavemente el puño de su manga. No agresivo, no juguetón. Un tirón, luego otro. Sus ojos encontraron los de él, firmes y presentes. «Aquí», dijeron. «Ahora». Ethan forzó el aire hacia sus pulmones. «Adentro». «Afuera». Siguió el ritmo que ella ofrecía, anclándose en la presión de su mandíbula en su tela, el calor de su hombro contra su rodilla. El momento pasó. «Bien», susurró, más para sí mismo que para ella. Continuaron. Val lo llevó a un corredor de mantenimiento estrecho donde el viento cantaba a través de una ventilación con rejilla. Se detuvo, raspando ligeramente en la costura metálica. Ethan se agachó, los dedos explorando el borde. Ahí, encajada profundamente dentro de la carcasa de la ventilación, había una tarjeta de memoria delgada pegada con cinta, protegida de la vista casual. Sin maletín Pelican, sin etiquetas. Solo una contingencia. Ethan la liberó y la deslizó en su grabadora. El dispositivo zumbó suavemente, luego hizo clic. Una voz crepitó para cobrar vida. Miles. Más viejo de lo que Ethan recordaba, más delgado, pero inconfundible. «Si estás escuchando esto, algo ya salió mal». Ethan tragó saliva. El archivo saltó, cortado como si hubiera sido cortado en medio de la corriente y cosido de nuevo. «No tengo mucho tiempo. Están más cerca de lo que creen. Hawk». El audio falló. «No confíes en Gur». Una ráfaga de estática se tragó el resto. Luego un sonido diferente. Respiración. Pánico. Miles gritando, «Hawk, no». La grabación se cortó duro. Ethan miró fijamente el dispositivo, el pulso martillando. Un aplauso lento resonó detrás de él. Una vez, luego una voz, tranquila y familiar en su cadencia. «Siempre llegas tarde». Ethan giró. Un hombre estaba de pie en la cubierta superior, enmarcado por la pálida luz de la mañana. Era alto, de hombros anchos, vestido con ropa de exteriores neutra que se mezclaba a la perfección con piedra y óxido. Su cabello era oscuro, cortado al ras. La barba pulcramente recortada. Su cara tenía el tipo de simetría que leía como digna de confianza hasta que te acercabas más, hasta que notabas los ojos. Estaban evaluando. Midiendo. Y entonces Ethan lo reconoció. No por el nombre que el hombre usaría. Por la manera en que se sostenía. Por la manera en que sus manos permanecían completamente quietas a sus costados, ni relajadas ni listas, sino más allá de ambas, en ese espacio donde solo alguien que ha matado repetidamente y ha llegado a las paces con ello vive permanentemente. Lo conocía del pasado. De antes de Val. De antes de que Ethan Mercer fuera quien era ahora. Este hombre había sido su instructor. «No deberías estar aquí», continuó el hombre, el tono casi conversacional. «Pero nunca fuiste bueno siguiendo instrucciones». Val avanzó, colocándose de manera cuadrada entre Ethan y el extraño. Su cuerpo se tensó, no agresivo, sino listo. Su mirada nunca abandonó las manos del hombre. El hombre sonrió débilmente. «Todavía trabaja con perros».
dijo. Tiene sentido. La voz de Ethan era firme. Conocías a Miles. El hombre inclinó la cabeza. Nuestros caminos se cruzaron. Lo mataste. Una pausa. Consideración. Lo dejé tomar sus decisiones. Ethan sintió la ira subir. No explosiva, sino enfocada. Limpia. Orquestaste todo esto. La carnada, los puntos ciegos, las salidas limpias. Sí, respondió el hombre. Porque el caos es ruidoso, y el ruido trae atención. Val gruñó en voz baja, una advertencia que vibró en los huesos de Ethan. El hombre levantó la mano ligeramente. Tranquila. No vine para la violencia. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Ethan. Para ver si escucharías, dijo el hombre. Nunca lo hiciste. El viento cambió. El lago abajo cortó una línea recta y deliberada a través del agua. Las orejas de Val parpadearon. Ethan apretó su agarre en la grabadora. Lo que viniera después, el amanecer ya había elegido su testigo. Y entonces el hombre dijo algo que Ethan no esperaba. Algo que hizo que todo, cada pieza, cada nota, cada símbolo en ese cuaderno, cada movimiento de esa operación, cayera en su lugar con una claridad aterradora. No eres el investigador aquí, Hawk. Eres el experimento. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Ethan, su voz tan quieta que casi no existía. El hombre bajó lentamente los escalones hacia la cubierta inferior, sin apresurarse, sin mostrar ningún miedo a Val, lo cual en sí mismo era inusual. Los perros entrenados para detectar amenazas rara vez dejaban acercarse a alguien así sin al menos un gruñido. Pero Val estaba quieta ahora, sus orejas ligeramente torcidas, como si estuviera escuchando la conversación de la misma manera que escucharía un rastro. Greystone no fue solo un sistema logístico, dijo el hombre. Fue un programa. Uno que seleccionó operativos específicos para pruebas de campo de largo plazo. Rasgos identificados. Patrones de comportamiento bajo presión. Respuestas a pérdida, trauma, aislamiento. ¿Estás diciendo que fui parte de eso? Estoy diciendo que fuiste el caso de estudio más valioso que tuvimos. El hombre se detuvo a unos 4 metros de distancia. Lo suficientemente cerca para ser visto claramente. No tan cerca como para que Val lo considerara una amenaza activa. Cada misión que realizaste en los últimos 8 años fue elegida. Cada crisis, cada pérdida, incluyendo a Miles, fue documentada. La tierra bajo los pies de Ethan pareció moverse aunque el acero era sólido. Miles no fue un accidente. Miles fue una variable que se volvió inconveniente. Descubrió lo que eras en el programa. Intentó advertirte. Lo que no pudo predecir fue que tan rápido actuaríamos. ¿Por qué me dices esto? El hombre sostuvo su mirada. Porque Grange quiere que cierres el caso. Yo quiero que lo termines. Esas son dos cosas muy diferentes. Y para que lo termines, necesitas entender completamente en qué estás. En ese momento, Val hizo algo que sorprendió incluso a Ethan. Caminó hacia el hombre. No agresivamente. No juguetonamente. Con la misma deliberación medida que reservaba para los momentos de mayor concentración. Se detuvo a sus pies, lo miró directamente, y se sentó. El hombre bajó la vista hacia ella. Una expresión que Ethan no pudo nombrar cruzó su cara. ¿Lo sabías sobre ella?, preguntó Ethan. Sobre Val. Todo, dijo el hombre tranquilamente. Fue parte de por qué funcionó. Si estás escuchando esto y se te está poniendo la piel de gallina, estás en el lugar correcto. Porque lo que acaba de revelar este hombre no es solo la traición de un sistema. Es algo mucho más profundo. Y la historia aún no ha llegado a su punto de giro más grande. Suscríbete ahora si no lo has hecho. Lo que sigue va a cambiar todo. La verdad no llegó de una sola vez. Nunca lo hacía. Llegaba en fragmentos, puntos de datos, silencios, sonrisas corteses. Y solo después Ethan Mercer entendió que esto también era una táctica. No para abrumarlo, sino para hacerle dudar de qué pieza importaba más. June Park estaba encorvada sobre su laptop en la estación de guardabosques.
las mangas enrolladas, los ojos enrojecidos pero agudos. La luz temprana de las ventanas captaba sus gafas mientras el código pasaba como marcas de marea. No creo que Gur sea una persona, dijo al fin. Marakin levantó la vista de su café. Estás diciendo que no es Grange. Estoy diciendo que es más grande que un hombre, respondió June. Giró la pantalla hacia ellos. Un mapa llenó la pantalla. Orillas del lago, cuadrículas, etiquetas industriales desvanecidas. Ve esta ruta de Greystone, corredor de salvamento fuera de servicio. Predataba a Grange Maritime, pero ellos heredaron los permisos. Ethan se inclinó, Val a su lado. Greystone, repitió. June asintió. La taquigrafía en el archivo de Miles apunta aquí. Sitios de almacenamiento, zonas de entrega temporales, logística limpia. Si algo salía mal, desaparecía en el papeleo. Entonces, no confíes en Gur, no fue una advertencia sobre una persona, dijo Mara lentamente. Fue sobre un sistema. Sí, dijo June. Y los sistemas no entran en pánico. Se adaptan. La puerta se abrió. Antes de que nadie pudiera responder, el sheriff Dana Klein entró, la postura rígida, la expresión ya esculpida en autoridad. Lo seguía un hombre que Ethan no había visto en persona antes, pero reconoció instantáneamente. Elliot Grange se movía como alguien acostumbrado a ser bienvenido. A mediados de los 50, alto, plateado en las sienes, abrigo a medida usado abierto como para señalar que no tenía nada que ocultar. Su cara sostenía una calidez practicada, los ojos amables, la sonrisa contenida, el tipo que nunca llegaba demasiado lejos. Parecía un hombre que financiaba museos y presidía juntas. Un hombre que estrechaba manos lentamente y recordaba nombres. Ethan, dijo Grange, extendiendo la mano. Me alegra que finalmente nos conozcamos. Ethan no la tomó. Val no gruñó, pero se desplazó, colocándose ligeramente hacia adelante, su cuerpo angled protectoramente. Grange lo notó. Su sonrisa parpadeó, luego se recuperó. El sheriff Klein aclaró su garganta. Estamos cerrando esto como un trágico accidente. Sin evidencia de acto criminal. Mara se puso rígida. Con todo respeto, señor. Se trata de la comunidad, interrumpió Klein. Turismo. Empleos. Grange asintió compasivamente. Y sanación, añadió. Todos queremos cierre. Ethan lo observó de cerca. La cadencia, las pausas. No era un hombre que apresuraba los resultados. Era alguien que dejaba a otros agotarse. Estamos dispuestos a cooperar, continuó Grange. Compartir recursos, financiar mejoras de seguridad, lo que sea que ayude a todos a seguir adelante. Ethan sintió la forma de ello, luego la trampa debajo de la cortesía. No estaban intentando arrestarlo. Estaban intentando desacreditarlo. Si Ethan presionaba sin pruebas, si desafiaba la narrativa del cierre, parecería inestable, un exoperativo persiguiendo fantasmas, un guía proyectando trauma en un caso. Y cuando su credibilidad desapareciera, sus ojos cayeron sobre Val. La de ella también lo haría. Todos tenemos apegos, dijo Grange. Pero a veces, por el bien mayor, debemos soltar. Las orejas de Val se aplastaron. La mandíbula de Ethan se tensó. La reunión terminó cortésmente. Demasiado cortésmente. Cuando se fueron, la habitación se sintió más pequeña. Cuentan con que te quiebres, dijo Mara. Ethan asintió. O que elijas mal. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía, lo que June estaba a punto de descubrir cuando finalmente miró el código correcto en el momento correcto, era esto. El chip de identificación en el cuello de Val, el mismo chip que había sido implantado cuando fue asignada a Ethan hace 5 años, no solo contenía sus registros de vacunación y su número de identificación. Contenía datos cifrados. Datos que nadie, ni siquiera Ethan, sabía que estaban ahí. Y esos datos, lo que sea que fueran, eran exactamente por lo que Grange había venido. Ethan. La voz de June sonó diferente esta vez. Tensa. Necesito que te acerques.
La pantalla mostró una cadena de código que June había extraído del escáner de frecuencia. Pero al lado de eso, había algo que Ethan no esperaba ver. Un número de identificación de microchip. El de Val. ¿Cómo conseguiste eso?, preguntó. No lo conseguí, dijo June. Apareció. En la señal de radio del cuaderno. Alguien estaba transmitiendo activamente desde el chip de Val. El mundo se detuvo. ¿Estás diciendo que alguien puso algo en mi perro? Estoy diciendo que alguien modificó su chip hace aproximadamente 2 años. Los datos cifrados adentro corresponden a los mismos símbolos del cuaderno de Paul Henriksson. Val ha sido llevando esto todo el tiempo sin saberlo. Ethan miró a Val. Ella le devolvió la mirada con los mismos ojos oscuros y constantes que siempre lo habían mirado. Sin vergüenza. Sin confusión. Solo presencia. El hombre en el barco lo había dicho. Fue parte de por qué funcionó. Val no había sido solo su compañera en este caso. Había sido el archivo viviente. El contenedor. La razón por la que todas las piezas de Greystone, todas las pistas, todos los registros que Paul Henriksson había compilado durante 12 años, habían llegado hasta aquí con seguridad. Porque nadie, ni Grange, ni Klein, ni el hombre en el barco, había sospechado que el mensajero más seguro de todos era un perro. ¿Puedes extraerlo?, preguntó Ethan. June ya estaba escribiendo. Necesito más tiempo. Pero sí. Regresaron al lago esa tarde, no para buscar, sino porque Val insistió. Se movía con propósito ahora, menos como si estuviera rastreando un olor, y más como si estuviera siguiendo un recuerdo. Ethan confió en esa diferencia. La siguió a lo largo del familiar canal, el Bright Star una vez más surgiendo entre el acantilado y el agua. El barco estaba quieto. Demasiado quieto. Val lo llevó a un pozo de mantenimiento estrecho que habían pasado antes. Se detuvo, olfateó una vez, luego raspó ligeramente en un panel suelto. Ethan lo abrió. Dentro había una fotografía. Una Polaroid, los bordes todavía nítidos. Su respiración se cortó. Mostraba a Val de pie en la cubierta del Bright Star, la luz de la mañana alando su silueta. Su cabeza estaba levantada, los ojos clavados directamente en el lente, tranquila, consciente. Debajo de la imagen, escrito en tinta cuidadosa, «¿Lo recuerda? ¿Lo recuerdas tú?». Las manos de Ethan temblaron. «¿Quién tomó esto?», susurró Mara detrás de él. June tragó saliva. «¿Cuándo?». Val miró a Ethan, buscando su cara. La implicación se acumuló rápida y pesadamente. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para fotografiarla. Lo suficientemente cerca como para no disparar la alarma. Lo suficientemente cerca como para querer que la vieran. No la están amenazando, dijo Ethan lentamente. Están reclamando influencia. Pero entonces lo vio. En el borde de la Polaroid, casi imperceptible, había una huella. Solo una parte de ella. Pero Ethan la conocía. La había visto antes en una tarjeta de felicitación vieja, en el borde de una nota enviada años atrás, en el tipo de papel que alguien usaba cuando quería que supieras que eran ellos sin decírtelo directamente. Era la huella de Miles Keen. Ethan se quedó inmóvil durante tanto tiempo que Mara puso una mano en su hombro. ¿Estás bien? Él no respondió de inmediato. Estaba calculando. Procesando. Realizando la aritmética imposible de lo que habría tenido que ser verdad para que esa huella estuviera en esa foto. Miles tendría que haber estado vivo cuando fue tomada. Tendría que haber estado cerca. Tendría que haber sido el que tomó la foto. Lo que significaba que todo lo que Ethan creía sobre la noche en que Miles desapareció, todo lo que le habían dicho, todo lo que había aceptado como verdad durante años, era incorrecto. Miles Keen no estaba muerto. Miles Keen había estado escondido. Y la razón por la que se había escondido, la razón por la que había pasado años construyendo este rastro de evidencias en el barco, por la que había plantado los datos en el chip de Val, por la que había enviado a Paul Henriksson con esos documentos, todo apuntaba a un objetivo final: traer a Ethan aquí. A este lugar exacto. A este momento exacto. Porque Miles sabía algo que Ethan todavía no sabía sobre sí mismo. Algo que Greystone también sabía.
Algo que haría que toda la diferencia en si Grange podría ser detenido o no. Están no amenazando a Val, dijo Ethan finalmente, su voz ronca con el peso de la comprensión. La están usando como mensajera. Como lo han hecho durante 2 años. Mara frunció el ceño. ¿Estás diciendo que Miles está vivo? Lo dijo sin vacilación ahora. Y ha estado esperando. El lago se desplazó. Ethan giró cuando un débil ondulamiento recto cortó el agua más allá del canal. No una estela huyendo. No un rastro a seguir. Un paso deliberado. Una promesa. Las orejas de Val se inclinaron hacia él. Su cuerpo quieto, los ojos brillantes con algo como reconocimiento. Ethan cerró sus dedos alrededor de la Polaroid. El sistema había hecho su movimiento. Ahora era su turno. A veces los milagros no llegan como trueno o luz del cielo. A veces llegan tranquilamente, a través de la lealtad que nunca vacila. A través de instintos que nos protegen cuando nuestras propias mentes están cansadas. A través de una presencia que permanece cuando todo lo demás se aleja. En esta historia, el milagro no fue la fuerza ni el valor ni la victoria. Fue la conexión. Un recordatorio de que Dios a menudo envía su protección a través de formas inesperadas. A través de la compañía, a través del silencio, a través de seres que no pueden hablar pero que nos entienden más profundamente de lo que las palabras jamás podrían. Lo que Ethan no supo mientras sostenía esa Polaroid fue esto. Val lo había sabido todo el tiempo. Desde el primer olfateo en el inicio del sendero. Desde el primer momento en que su nariz captó algo más que el rastro de un hombre desaparecido. Había estado rastreando a Miles tanto como a cualquier otra cosa. No el Miles que había desaparecido. El Miles que sobrevivió. Porque Val había sido entrenada por Miles que antes de ser asignada a Ethan. Eso era lo que significaba, fue parte de por qué funcionó. La habían dado a Ethan precisamente porque Miles sabía que, si alguna vez necesitara un mensajero que el sistema no pudiera interceptar, sería alguien a quien el sistema ya confiaba completamente. Alguien que viviría con Ethan. Que dormiría a sus pies. Que entraría en cada edificio, cada escena del crimen, cada reunión restringida sin cuestionamiento. La evidencia no estaba escondida en un barco oxidado. Estaba caminando al lado de Ethan todo el tiempo. June Park extrajo los datos esa noche. Les llevó 4 horas. El archivo descifrado contenía declaraciones, registros de radio, coordenadas de GPS, fotografías, y más críticamente, una lista de nombres. 47 nombres. Operativos, funcionarios de Estado, ejecutivos corporativos, todos vinculados a la red Greystone, todos con transacciones documentadas que conectaban su participación al brazo norte del lago. Elliot Grange estaba en la lista. Dana Klein también. El hombre del barco, cuyo nombre resultó ser el coronel Dren Basque, también estaba ahí, aunque los suyos eran los más elaboradamente oscurecidos. Y al final del archivo, en una fuente ligeramente diferente de todo lo demás, como si hubiera sido añadido en un apuro o tal vez en un último momento de cálculo, había un solo mensaje. Hawk. Lo siento que tardó tanto. Sabe cuándo confiar en ella. Ya te ha salvado más de lo que sabes. M. El pecho de Ethan se apretó tan fuerte que tuvo que sentarse. Mara leyó el mensaje sobre su hombro. No dijo nada durante un largo momento. ¿Qué haces ahora?, preguntó finalmente. Ethan miró a Val. Ella lo miraba de vuelta desde el otro lado de la habitación, la cabeza ladeada ligeramente, como si entendiera que algo había cambiado y estuviera esperando para ver qué haría al respecto. Ethan se levantó. Terminarlo. Lo que siguió no fue lo que nadie esperaba. Porque cuando Ethan fue a la estación de policía del condado esa mañana, no fue solo. Fue con June y los datos descifrados. Con Mara y su historia completa documentada. Con Ray Tolman, quien resultó haber estado documentando las actividades del barco en silencio durante meses, construyendo su propio archivo paralelo que ni siquiera Mara sabía que existía. Y fue con Val. El sheriff Klein estaba en su escritorio cuando entraron. Su cara pasó por 3 emociones distintas en aproximadamente 4 segundos. Sorpresa, entonces cálculo, entonces algo que podría haber sido vergüenza si no hubiera pasado tanto tiempo enterrando esa capacidad.
Esto es suficiente, dijo June, colocando su laptop frente a él. 47 nombres. 12 años de registros. Incluidos los tuyos. Klein no habló. Puedes cooperar, dijo Ethan, o puedes esperar a que esto llegue a alguien que no está en la lista. La pausa fue larga. Val se sentó junto a Ethan, erguida, tranquila, sin amenazar a nadie. Solo testificando. Klein tomó el teléfono. La investigación fue federal. Tomó semanas antes de que Grange fuera detenido formalmente. El coronel Basque desapareció, como Ethan sabía que lo haría, que era lo que hacían los hombres como él cuando la estructura colapsaba. Caleb Finch resultó ser exactamente lo que había afirmado ser, un topógrafo freelance que había sido en el lugar equivocado en el momento equivocado, atado por los operativos de Basque para crear una distracción. Fue liberado sin cargos. Paul Henriksson estaba vivo. Había escapado del barco la noche antes de que Ethan llegara, escalando por las rocas en la oscuridad, su cuerpo golpeado y sus pulmones quemados por el amoníaco que Basque había llenado en el compartimiento inferior para evitar que siguiera hablando. Fue encontrado en el hospital del condado 2 días después que la investigación comenzó. Su primer visitante fue Maraquín. Su segundo visitante fue Ethan. Su tercero fue Val, quien saltó su cama con una gracia que ni el personal del hospital pudo negarse a admirar. Y se quedó con él durante 3 horas mientras el hombre lloraba de alivio. Miles Ken fue encontrado 6 semanas después. No en el lago. No en el barco. En una cabaña a 200 millas al norte, que había sido su base durante 3 años mientras construía meticulosamente el rastro que sabía que Ethan necesitaría seguir. Estaba más delgado, más callado, con el tipo de ojos que pertenecen a alguien que ha llevado demasiado solo por demasiado tiempo. Cuando Ethan entró por la puerta, Miles lo miró durante un largo momento. Luego miró a Val. ¿Te cuidó bien?, preguntó. Val se acercó a él, se sentó a sus pies, y simplemente estuvo presente. Como siempre lo había sido. Mejor de lo que yo me cuidé a mí mismo, dijo Ethan. Miles asintió lentamente. Eso era lo que esperaba. En nuestras vidas diarias, puede que no enfrentemos barcos oxidados ni enemigos ocultos. Pero todos caminamos a través de momentos de duda, pérdida y batallas invisibles. Y al igual que Ethan, rara vez estamos destinados a caminarlos solos. Dios coloca señales en nuestro camino. Personas, momentos y a veces incluso animales para guiarnos de regreso cuando estamos cerca de perdernos. Val no era solo un perro de trabajo. Era la prueba de algo que las personas olvidan cuando el mundo se vuelve duro y oscuro y parece que no importa quién confía en quién. La prueba de que la lealtad más profunda no es el tipo que se declara. Es el tipo que simplemente permanece. Que sigue apareciendo. Que sigue poniéndose entre tú y todo lo que podría hacerte daño, sin pedir nada a cambio excepto que estés presente. Eso es lo que hizo Val. Una y otra vez. En el barco, en el lago, en la oscuridad, en el silencio de aquella noche lluviosa cuando Ethan no podía respirar y no podía moverse y el mundo había reducido su velocidad hasta convertirse en algo completamente inmanejable. Ella no lo arregló. No podría haberlo hecho. Ninguno de nosotros puede arreglarse simplemente porque alguien se sienta con nosotros. Pero se quedó. Y a veces quedarse es suficiente para recordarle a un hombre que todavía hay razón para levantarse del suelo. Si esta historia tocó algo en ti, tómate un momento para reflexionar sobre lo que te ancla. ¿Quién o qué ha puesto Dios en tu vida para mantenerte firme? Las señales de esa lealtad no siempre hablan. A veces solo están ahí, constantes, cálidas, mirándote de la manera en que Val miraba a Ethan, con ojos que dicen que ya saben todo lo que ha pasado, que ya han decidido quedarse de todos modos, y que estarán ahí mañana también. Si encontraste significado aquí, por favor comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Deja un comentario debajo y cuéntanos qué fue lo que se quedó contigo. ¿Fue la lealtad de Val? ¿La perseverancia de Ethan? ¿La verdad sobre Miles? ¿O algo más pequeño, más silencioso, que te recordó algo de tu propia vida? Y si quieres más historias de lealtad, fe y los vínculos invisibles entre humanos y perros, considera suscribirte a este canal. Cada semana traemos historias que te recuerdan por qué estos vínculos importan,
Porque los animales que elegimos dejan huellas que van mucho más profundo que lo que se puede ver. Que Dios te bendiga, te proteja y camine a tu lado, especialmente en los momentos en que el camino se siente más oscuro y los pasos más difíciles. Y si estás escuchando esto en algún lugar donde alguien enciende una luz pequeña para encontrar tu camino de regreso, desde una cocina tranquila, desde un auto en un estacionamiento, desde una habitación donde todavía no has decidido cuál será el primer movimiento del día, entonces esta historia llegó a ti a tiempo. Igual que Val llegó a Ethan. Justo a tiempo. Comenta desde donde estás viendo y no olvides suscribirte para más historias.